Arquitectura de la moralidad. Los peligros de la moralidad. ¿Por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI? De Pablo Malo. Osejo, fundamentos neurobiológicos y dinámicas colectivas en el entorno profesional. Introducción, la génesis evolutiva del sentido moral. La moralidad no es un conjunto de verdades trascendentales ni un mandato divino, sino una sofisticada adaptación biológica con una utilidad adaptativa clara en resolver problemas de cooperación. Como bien sentenció el filósofo Michael Russi, la moralidad es una ilusión colectiva de los genes. No existe una base objetiva allí fuera. Nuestras normas son contingentes a nuestra historia filogenética. Charles Darwin lo ilustró con un experimento mental radical. Si los humanos hubiéramos evolucionado bajo las mismas condiciones sociales que las abejas, nuestras mujeres solteras considerarían un deber sagrado matar a sus hermanos y las madres intentarían eliminar a sus hijas fértiles sin interferencia alguna. En términos estratégicos, la moralidad funciona como una tecnología de cooperación. Según Jonathan Haidt, es un sistema de mecanismos psicológicos diseñados para suprimir el egoísmo individual y hacer posible la vida social. En el paisaje profesional, este reconocimiento nos obliga a abandonar los juicios simplistas de bondad versus a maldad, para exponer la moral como un instinto de supervivencia grupal. Los conflictos éticos en las organizaciones no suelen ser fallos de carácter, sino el funcionamiento de mecanismos adaptativos diseñados para la cohesión de la tribu a costa, a veces, del individuo. Esta infraestructura biológica es el hardware que ejecuta los juicios morales en el cerebro humano. El sustrato neurobiológico, la red neuromoral, para anticipar el comportamiento humano bajo presión. Es imperativo comprender la infraestructura cerebral que procesa la moralidad. El nodo central de esta red es la corteza prefrontal ventromedial CPF5M, responsable de asignar valor emocional a los sucesos sociales. Esta área nos permite sentir lo correcto antes de razonarlo, procesando emociones prosociales como la culpa y la compasión. Siguiendo la teoría del proceso dual de Joshua Green, el juicio moral es una tensión constante entre dos sistemas. Juicios calientes, emocionales deontológicos procesados por la CPF7 y la amígdala responden de forma instintiva a violaciones directas. Juicios fríos, racionales utilitaristas, procesados por la corteza prefrontal dorsolateral, CPFDL, ejecutan cálculos de coste-beneficio. La disociación entre saber que está mal y actuar en consecuencia es evidente en casos de psicopatía adquirida por lesiones en la CPF5, como el famoso Phineas Gage. Estos individuos mantienen intacta su inteligencia lógica, pero pierden la competencia moral al quedar emocionalmente desconectados del valor de sus acciones. Estratégicamente, el estrés crónico y la alta carga cognitiva en entornos corporativos actúan como una lesión virtual, desactivando la CPF-DL y dejando la toma de decisiones a merced de impulsos emocionales automáticos y sesgos tribales. Sin embargo, este hardware cerebral es inoperante sin el software de los pilares morales que definen nuestra identidad. Dimensiones de la moralidad, fundamentos y cooperación. La moralidad humana no es un bloque monolítico, sino una miscelánea de sabores morales que configuran la identidad profesional. Jonathan Haidt identifica 6 pilares que responden a retos adaptativos en cuidado, equidad, lealtad, autoridad, santidad y libertad. Complementariamente, Oliver Scott Curry propone 7 normas universales: ayudar a la familia, al grupo, reciprocidad,
valentía, obediencia, justicia y propiedad que actúan como soluciones a problemas recurrentes de cooperación. Un riesgo estratégico crítico en la gestión de conflictos es el encasillamiento moral, moral typecasting, analizado por Kurt Gray. En nuestra mente percibe la moralidad en díadas un agente moral quien actúa y un paciente moral quien sufre. El problema surge cuando este modelo se vuelve rígido al catalogar a un empleado como víctima, paciente moral en una disputa de recursos humanos. Nuestra arquitectura mental le despoja automáticamente de su agencia. Esto significa que nos cuesta percibir responsabilidad o competencia en la víctima, paralizando la rendición de cuentas. Los dilemas profesionales son, en esencia, colisiones entre estos pilares, donde la aplicación de las normas no es estática, sino que depende de la gestión de la reputación y el estatus. Dinámicas de grupo reputación, estatus y ellos versus en nosotros. El trabajador del conocimiento es un animal ultrasocial con una obsesión biológica por el estatus, que se traduce en capital reproductivo y acceso a recursos. Richard Alexander explica que ayudamos a otros para construir capital social ante terceros. Es la reciprocidad indirecta. El lenguaje, en este contexto, evolucionó como una herramienta de escrutinio moral. El cotilleo es el mecanismo fundamental para monitorizar quién es un cooperador fiable y quién un engañador. Existen dos vías para el ascenso social: dominancia basada en la intimidación y la fuerza. Los entornos corporativos de alto estrés suelen favorecer esta estrategia, asociada a la tríada oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, lo cual resulta tóxico a largo plazo. Prestigio, basado en habilidades valoradas por el grupo y virtudes prosociales. Es la base de un capital social sostenible. El tribalismo moral e ideológico activa la división. Ellos a nosotros. Un universal antropológico, donde la ideología ha sustituido a la religión como marcador de frontera. En el entorno laboral, el riesgo de muerte social u ostracismo activa los mismos circuitos de dolor físico, disparando la ansiedad social. Estas dinámicas de estatus son hoy amplificadas por tecnologías diseñadas para explotar nuestras vulnerabilidades biológicas. La hipermoralización en la era digital, el estímulo supernormal, asistimos a una epidemia de virtud que asfixia la productividad. Paul Rossin describe este proceso como moralización. Actividades neutras pasan a ser mandatos morales mediante el moral piggybacking, subirse a cuestas de principios preexistentes. En la oficina, esto se manifiesta en la moralización de la salud o los hábitos personales. Temas antes privados se convierten en armas para señalar virtud y ganar estatus a bajo coste. Las redes sociales actúan como un estímulo supernormal. Concepto de Nico Tinder. Al igual que el pez, Espinoso ataca con más furia a un modelo de madera con un vientre rojo más brillante que el natural. O los pájaros intentan incubar huevos gigantes artificiales ignorando los botones de like. Y los hilos de indignación explotan nuestra necesidad de validación social. Como advirtió Sean Parker Fasibuka, estas plataformas explotan una vulnerabilidad psicológica creando bucles de validación social mediante chutes de dopamina. El señalamiento de virtud. Virtue signaling y la cultura de la cancelación son formas modernas de difamación, ritual y excomunión, donde el miedo al linchamiento digital paraliza la disidencia necesaria para la innovación. Este clima de indignación suele ser el preludio de agresiones más severas, el lado oscuro en violencia moralista y punitivismo. La paradoja más inquietante es que las mayores maldades históricas
han sido cometidas por personas que creían actuar por un bien superior. Richard Wrangham distingue entre la agresión reactiva caliente, impulsivau, y la agresión proactiva fría, planificada y planificada. La moralidad es la herramienta que legitima la agresión proactiva contra él, outgroup. Ellos, transformando el daño en un acto virtuoso de justicia o castigo. Como señala Steven Pinker, se ha asesinado a más personas para imponer la justicia que para satisfacer la codicia. Fenómenos como la justicia social crítica o wokismo operan como una religión laica con lógica inquisitorial, donde la discrepancia no es un error intelectual, sino una falta moral que requiere castigo. En las organizaciones, este punitivismo genera un sesgo de supervivencia, donde el miedo a la indignación moral paraliza la ciencia y la innovación. Para mitigar estos riesgos, el profesional debe desarrollar una alarma moral personal ante la activación de sus instintos primarios. En conclusiones, hacia una gestión consciente del instinto moral. La navegación exitosa en el entorno profesional moderno exige menos moralidad y más ética. Racional, debemos reconocer que nuestra arquitectura mental está diseñada para el conflicto grupal, no para la búsqueda objetiva de la verdad. Para neutralizar los peligros del instinto moral, es imperativo monitorizar las siguientes señales de alerta de activación moral. 1. Indignación súbita e intensa activación del sistema. Caliente, CPF5, Eman amígdal, a que anula el razonamiento consecuencia. Deshumanización del oponente, percepción del otro como un ser sin agencia o puramente malvado. Impulso punitivo en deseo urgente de castigar o humillar públicamente para ganar capital social. Sentimiento de superioridad moral absoluta, olvido de que nuestras verdades son adaptaciones biológicas contingentes. La estrategia profesional debe enfocarse en fomentar el prestigio sobre la dominancia y en utilizar la razón CPFDL para evaluar las consecuencias de los actos más allá de la gratificación instantánea de la indignación. La humildad intelectual, frente a una mente programada para el tribalismo, es la única defensa real contra el lado oscuro de nuestra propia naturaleza. Gracias por ver el video, los invito a darle like y compartirlo. También les invito a suscribirse al canal. Gracias por ver el video, suscríbete y dale like.